Buenos días, señores. En la clase del día de hoy vamos a unir todos los conceptos que hemos visto anteriormente con relación a costos de inversiones, a beneficios e ingresos y a la parte tributaria. Todo lo vamos a ensamblar en lo que se conoce como la construcción del flujo de caja. ¿Estamos listos? Bueno, pues entonces comencemos. Iniciaremos indicando que un flujo de caja se estructura de varias columnas que representan los momentos en que ocurren los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento entonces refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del periodo siguiente puedan darse. Un factor de mucha relevancia en la confección correcta de un flujo de caja es la determinación del horizonte de evaluación, que en una situación ideal debiera ser igual a la vida útil real del proyecto, activo o sistema que origina el estudio. El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. Por ejemplo, si el proyecto fuera la compra de un activo con una vida útil real de 8, 10 o 15 años, se debería construir el flujo en un número similar de años. Pero si el proyecto pretende mantenerse en el tiempo, hay una convención no escrita que hace que la mayoría de los evaluadores usen un periodo de 10 años. Así, por ejemplo, si el proyecto se evaluará en un horizonte de tiempo de 10 años, se deberá construir un flujo de caja con 11 columnas, una para cada año de funcionamiento y otra para reflejar todos los desembolsos previos a la puesta en marcha. La forma universal que existe de ordenar los distintos ítems que componen un flujo de caja de un proyecto es empezar con los ingresos e ir sustrayendo los egresos y gastos hasta llegar a obtener los beneficios netos. Esto que gráficamente se representa, como ustedes están viendo en este momento, como una serie de redes o sedazos en los que se va quedando siempre una parte de dinero, se lo puede también mostrar en forma más detallada considerando los 5 pasos básicos que se muestran en la figura ahora en pantalla y que veremos en detalle uno a uno a continuación. Los ingresos y egresos afectos a impuestos incluyen todos aquellos movimientos de caja que, por su naturaleza, pueden alterar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa y, por lo tanto, la cuantía de impuestos sobre las utilidades que se podrán generar por la implementación del proyecto. Así, hemos visto que estos ingresos pueden ser mayores ventas o ahorros de costos o la venta de un activo. En el lado de los egresos afectos a impuestos están las remuneraciones, los insumos, alquileres, materiales y cualquier desembolso real que signifique además una salida de dinero de la empresa. En la segunda línea tenemos a los gastos no desembolsables, que corresponden efectivamente a gastos que, sin ser salidas de caja, son posibles de agregar a los costos de la empresa con fines contables, permitiendo reducir la utilidad sobre la cual se calculará el monto de los impuestos a pagar. Por ejemplo, constituyen cuestas de gastos contables sin ser egresos de caja, la depreciación de los activos fijos, la amortización de los activos intangibles y el valor contable o valor libro de los activos que se venden. Como resultado de las sumas y restas de ingresos, tanto las que son efectivas como las que son no desembolsables, se obtiene la utilidad antes de impuestos. En este mismo punto, se debe calcular el impuesto correspondiente aplicando la tasa tributaria porcentual sobre las utilidades. En el Ecuador es el 25% para empresas. Esto sí es un egreso efectivo de dinero que es necesario incorporar en la construcción del flujo de caja. Después de calculado y restado el impuesto, se obtiene la utilidad neta. En algunos casos muy puntuales se sumará un ahorro tributario. Tal es el caso de una venta de un activo con pérdidas contables. O por ejemplo, cuando se evalúa opciones de solo costos,
En la utilidad antes de impuestos se reflejará cuánto hace disminuir cada opción la utilidad total del proyecto y en consecuencia el impuesto tendrá un signo positivo por corresponder a un ahorro o menor gasto tributario atribuible a cada una de las opciones. Dado que los gastos no desembolsables no constituyen una salida real de caja y fueron restados solo para calcular la cuantía de los tributos, después de calcular los impuestos se deberá efectuar los ajustes por gastos no desembolsables. Aquí todos los gastos que no constituyen egresos se volverán a sumar para anular su efecto directo en el flujo de caja, pero dejando incorporado ya su efecto tributario. En los costos y beneficios no afectos a impuestos se deberán incluir aquellos movimientos de caja que no modifican la riqueza contable de la empresa y que, por lo tanto, no están sujetos a impuestos. Por ejemplo, en los egresos se incluirán las inversiones, por cuanto al adquirir un activo no disminuye la riqueza de la empresa, sino que solo está cambiando, sea un activo corriente, llámese dinero en caja, por ejemplo, por un activo fijo, llámese maquinaria o una edificación, por dar un par de ejemplos. O también aumentando el valor de activos y pasivos simultáneamente si la compra fuese hecha con deuda. En los beneficios no afectos a impuestos se debe incluir el valor de desecho del proyecto, el que inclusive en algunos casos podría tener un valor mayor al inicial y se anotará en el último periodo de la evaluación. Su valor obedecerá, como hemos visto, a uno de los métodos de cálculo ya explicados. Aunque, como hemos explicado, se deben seguir estos pasos para la construcción del flujo de caja, también debemos, asimismo, remarcar que esto no termina ahí. Hay que revisar el resultado. ¿A qué nos referimos con que hay que revisar el resultado? Vamos a explicarlo de una manera más gráfica. Pensar que una vez que tengo todos estos pasos, es tener listo el proyecto, es, por decirlo de otra manera, celebrar algún hecho antes de tiempo, y esto puede traer consecuencias. Construir el flujo y pensar que allí termina el trabajo se asemeja al siguiente caso. La foto que ven es de un señor que se llama Khalid Askri, el arquero de un equipo profesional de fútbol llamado FAR Rabat de Marruecos. Él se encontraba disputando los cuartos de final de la Copa del Rey de ese país entre su equipo y el Al-Maghreb Fes del mismo país. Veámoslo celebrando su triunfo y luego lo comentaremos. الثقة لمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب الثقة والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت. Así mismo como le ha pasado al portero de este equipo, antes de dar por hecho que el proyecto está bueno, que está rentable, debemos revisar ciertas cosas. Debemos revisar e identificar aquellas variables que son críticas, es decir, aquellas de mayor volatilidad, que por un desajuste en su estimación puedan tener un efecto contundente en el análisis. Como habíamos mencionado al realizar un proyecto, muchas veces tenemos un escenario único, por lo que es necesario usar tablas dinámicas, lo cual lo podemos hacer con la ayuda de Microsoft Excel. Así podremos nosotros tener varios escenarios y llegar a una minimización del riesgo, observando el comportamiento del flujo ante el movimiento de los valores bases de las variables críticas. Algunas de las funciones básicas que comenzaremos a usar en forma habitual están en el menú de Excel en la parte financiera. La del valor presente neto, la de la tasa interna de retorno y otras llamadas función pivote que ya las iremos explicando paso a paso. Pero para poder aplicar todas estas fórmulas,
debemos tener primero un escenario o línea base. Veamos ahora un ejemplo en el que explicaremos todo lo que hemos mencionado hasta el momento. El ejercicio que vamos a desarrollar se titula El constructor que desea integrarse verticalmente. Y dice, como narro a continuación, un constructor desea integrarse verticalmente y para ello va a ampliar su negocio con una línea de hormigón premezclado, añadiendo una planta dosificadora con 2 hilos de 30 toneladas cada uno. Sin embargo, para poder aprobar el proyecto, necesita conocer la rentabilidad que esta inversión le podría reportar, razón por la que usted debe asesorarlo. Para ello le provee la siguiente información. Ustedes pueden observar una tabla donde están para un periodo de 5 años los volúmenes y precios unitarios que este señor estima va a poder colocar en el mercado. A continuación hay una segunda tabla donde se muestran los activos que va a comprar, su valor de compra, su vida útil estimada y el valor de desecho estimado al término del 5º año. Continúa el caso con más información. Dice los costos operacionales alcanzan $75 metro cúbico producido e irán ascendiendo un 2% cada año. Es decir, en el 2017 serán de $75 y luego se incrementarán en la tasa indicada. Los costos fijos anuales por sueldos administrativos, seguros, gastos de oficina, etc., suman $12,000 al mes. La tasa de impuestos sobre la renta es de 25% y la tasa de descuento exigida por el inversionista es de 10% anual. Siguiendo los pasos que hemos mencionado en la construcción del flujo de caja, diremos que el paso 1 será incorporar aquellos ingresos y egresos afectos a impuestos. Para esto haremos un flujo de 6 columnas, pues son 5 años y uno que llamaremos año 0, donde irán las inversiones. Un punto que debemos indicar y remarcar en forma pero muy enérgicamente es que la plantilla que vayamos desarrollando debe estar compuesta básicamente por fórmulas, concatenadas entre sí para que los cálculos se sucedan en forma automática. Por esta razón vamos a separar 3 filas en la parte superior para aquellas variables que a priori identifique como sensibles. En nuestro caso, las cantidades en metros cúbicos, los precios unitarios y los costos variables unitarios. Estos dan como consecuencia los ingresos operacionales en la fila 6 y los costos variables totales en la fila 8. Y los costos fijos, que como su nombre lo indica, no tendrán variación durante los 5 años de análisis. Todo el paso 1 lo he sombreado en rojo para una mejor visualización, porque esto irá moviéndose hacia abajo. A continuación, el paso 2 será incorporar líneas abajo los gastos no desembolsables. Estos son la depreciación de los activos fijos y el valor libros. En nuestro caso nos referimos a los hilos y a la planta. Las líneas 10 y 11 corresponden a la depreciación lineal de los equipos. Recuerden que la planta se deprecia en 10 años y los hilos en 5. Tener en cuenta además que los terrenos no se deprecian. El valor de desecho comercial de cada uno de los 3 ítems que corresponden a la inversión deben ser también puestos en la estructura del flujo antes de impuestos. Para ello, debemos confrontar el valor de venta real, que es un dato proporcionado por el ejercicio, menos el valor libro. Recuérdese que el valor libro es el importe neto por el que un activo se encuentra registrado en el balance una vez deducida su depreciación acumulada. Debemos entonces hacer este ejercicio para cada uno de los bienes invertidos. No corresponde por ahora determinar si genera una utilidad o pérdida porque ya en la estructura planteada quedará esto establecido.
Llegamos al paso 3, donde calcularemos el impuesto, aplicando la tasa tributaria sobre el monto impositivo. Esto es la utilidad mostrada en la línea 20. El impuesto en la línea siguiente es del 25%, siempre a partir del periodo 1, llegando a una utilidad neta o después de impuestos en la línea siguiente. Dado que los gastos no desembolsables no constituyen una salida de caja y fueron restados solo para calcular la cuantía de los tributos, deberé entonces sumarlos a continuación del cálculo de la línea de utilidad neta o después de impuestos. Los gastos que no constituyen egresos, tales como depreciaciones de los hilos, depreciación de la planta y sus correspondientes valores libro, se volverán a sumar para anular su efecto directo en el flujo de caja, pero dejando incorporado su efecto tributario. En el último paso, deberemos incluir los costos y beneficios no afectos a impuestos. En el ejemplo que estamos desarrollando, nos referimos puntualmente a las inversiones de plantas, hilos y terreno, pero además a un elemento que ya habíamos mencionado en clases anteriores, el capital de trabajo, que en el ejercicio es un valor predeterminado. Todos los mencionados deben ser posicionados en el momento o año cero, es decir, el año de inversión. Pero además, entre los beneficios no afectos a impuestos, se debe incluir el valor de desecho del proyecto, que en este ejercicio puntual ya se lo considera al contabilizar la diferencia entre el valor libro y el valor de venta real. A continuación, sumamos todos los elementos en forma vertical a partir de la línea de utilidad neta y llegamos a lo que se conoce como flujo neto. Y es en esta línea donde aplicaremos las fórmulas de Van y TIR para conocer la conveniencia o no de este proyecto. Un Van de $360,000 y una tasa de retorno mayor a la tasa utilizada refuerzan el concepto de que el proyecto es viable. Como parte del aprendizaje práctico experimental, voy a dejar planteado el caso de estudio denominado el estadio del Tottenham Hotspur y los nuevos jugadores. Una breve introducción les hago. Este es un caso histórico, el cual iremos comentando entre esta clase y la siguiente. Bien, inicia el caso indicando que a principios del año 2008, Daniel Levy, presidente del club de fútbol del Tottenham, estaba contemplando un movimiento audaz para el club, esperando que esto ayudara al equipo a saltar al siguiente escalón de la Liga Premier de Inglaterra. Levy sentía que el éxito futuro del equipo requería de una inversión significativa en activos físicos y de manera especial la construcción de un nuevo estadio. Tottenham jugaba en el 2008 en un estadio viejo llamado White Hart Lane, con una capacidad para 36.500 espectadores, pero tenía la oportunidad de construir un nuevo estadio en una propiedad adyacente. La mayoría de sus competidores más importantes, su rival acérrimo, el Arsenal, y otros equipos como el Manchester United y el Chelsea, tenían más nuevos o más grandes estadios y eran capaces de incrementar los ingresos provenientes de la venta de asientos de estos estadios para ganar una ventaja competitiva en el feroz mercado de compra y venta de jugadores. Levy tenía que decidir si las ventajas de un nuevo estadio compensaban el compromiso sustancial de tiempo y recursos que la construcción implicaría. Levy se enfocó en tres pilares que sentía podían ayudar a establecer cimientos sólidos de éxito perdurable en el largo plazo. Estos eran: 1. El desarrollo de un nuevo estadio. 2. La construcción de un nuevo centro de entrenamiento.
Y 3, el mejoramiento continuo del club a través de la compra prudente de jugadores durante las llamadas ventanas de transferencia. Por el segundo objetivo, el club ya tenía un acuerdo provisional para construir el nuevo centro de entrenamiento justo a las afueras de Londres. Tener un centro de entrenamiento de primer nivel era un punto fundamental de venta para reclutar nuevos jugadores. Había una serie de consideraciones a tomar en cuenta tanto en construir un estadio nuevo como en comprar jugadores. Puntualmente un goleador, ya que esto tenía el potencial de impactar significativamente en las utilidades del Tottenham. Por lo que Levi debía de decidir si el plan de desarrollo del estadio tenía sentido, como también la mejor forma de proceder en el mercado de adquisición de jugadores. El caso, que se encuentra ya subido a la plataforma, proporciona una serie de información relevante con la que ustedes deberán construir los flujos de caja para las dos alternativas, el estadio y los jugadores, y ayudar a decidir a Levi sobre qué hacer. Recuerde que el análisis lo posiciona a usted en el año 2008. Este caso se debe trabajar en grupo con sus compañeros habituales y utilizar todas sus habilidades y conocimientos matemáticos y financieros para poder sugerir qué rumbo tomar. Las consultas al caso están abiertas para ser realizadas. El caso se debe entregar hasta las 12 horas del lunes 4 de agosto. El formato debe ser un archivo de Excel y una memoria descriptiva de los criterios tomados para su resolución.